Somos una iniciativa con compromiso para una generación de revolucionarios. Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día ser mejor. No somos algo, somos todo eso que queremos ser. Bósferos. Bienvenidos a Bósferos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Kenny Samantha y espero se encuentren súper bien. El tema del día de hoy es algo misterioso e intrigante. Tal vez hayan escuchado un refrán que dice así: no hay nada más seguro que la muerte. Chan, chan, chan. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer Altuzar y estoy muy emocionada por el capítulo de hoy porque vamos a hablar de algo que tengo demasiadas preguntas y es un tema fuerte en el que a veces hay cosas que no podemos preguntar, ¿no? Y, por ejemplo, cuando por primera vez vimos estos, pues no sé, una muerte de alguien cercano, pues es algo demasiado doloroso, pero como también el dolor y la manera de afrontar la muerte cambia dependiendo del país, radicalmente, de la religión, y se me hace algo muy interesante de aprender. Bueno, pero seguro ya saben de lo que hablamos, ¿no? La queridísima muerte. Aquí, por ejemplo, en nuestra cultura occidental, vemos la muerte como algo súper malo, algo que no nos debería de pasar, el peor de los castigos. Cuando hablamos de la muerte es como, no, qué horror, se murió, pobrecito, ojalá esté con Dios, ojalá esté en un mejor lugar. Y le tenemos miedo. Y la verdad es que una de mis grandes preguntas es, ¿de dónde viene ese miedo? Siento que es más miedo a lo desconocido que a la propia muerte. Por decir, mi primera experiencia cercana fue cuando uno de mis mejores amigos se murió. Yo iba en la prepa, me quebré. O sea, de verdad jamás había sentido algo así. Mi pecho me estaba sofocando, sentía que me apachurraban todo el cuerpecito. Fue algo muy duro porque lo sentí tan mal. Y como hace rato lo mencionaban, es algo natural, pero no se siente natural. Fue mi primer funeral, mi primer entierro, y con alguien tan cercano a ti que estabas acostumbrado a ver día tras día. ¿Cómo la gente se puede ir de un día para el otro y a veces no estamos tan conscientes de ello? En mi experiencia, la primera vez que se murió alguien muy cercano fue mi tía, la hermana de mi abuelita, y fue muy fuerte, pero no fue tan fuerte como hace un año que murió mi abuelo, de las personas literalmente más allegadas a mí, en específico conmigo porque fui la primera nieta de la familia y fui la única mujer por muchos años, entonces yo era como su consentida. Me decía la pájara, porque decía que no me paraba la boca desde chiquita, hasta la fecha, ¿verdad? Pero bueno, y cuando él se murió fue un shock muy cañón porque mi abuelo se murió de 76 años en perfectas condiciones. O sea, mi abuelo estaba perfecto, o sea, nadie se lo esperaba. De hecho, él vivía en Cuernavaca y se acaba de venir acá a vivir. Le rentamos un departamento, se lo arreglamos, lo llenamos de plantas, de flores. ¿Sabes cuántos días estuvo ahí viviendo? Una semana. Solo una semana. Y justo nos lo trajimos porque tenía depresión. Y es que mi abuelito ya se quería morir. Y a mí me impactó porque literal él decidió morirse y se murió dormido. 2 semanas antes le habían hecho estudios de todo, no tenía nada, estaba perfectamente sano y se murió porque se quería morir. Y yo me estuve despertando a las 3 de la mañana en punto durante un mes, no podía dormir, me sentía muy mal y aparte fue como literalmente mi primera experiencia cercana a la muerte, entonces para mí fue un shock. De hecho, fue en parte de eso que adopté a mis gatitas, porque literal no podía dormir. A mí llegaron noches en las que yo decía, abuelo, por favor, ya no me molestes, abuelo, por favor, no me vayas a jalar las patas, porque él siempre me decía, cuando yo me muera, les voy a jalar las patas. Y yo decía, no, y como que sí me lo creía, ¿no? Desde chiquita hasta de grande. Mi mamá dice que un día se le durmieron los tobillos, amaneció sin poder mover el tobillo, como si alguien se lo hubiera agarrado muy fuerte, pero dice que es mental. Pero literal, mi mamá sí dice que le jaló las patas, pero dice que fue mental. O sea, imagínate tanto que nos lo decía mi abuelo que a todos nos pasó que nos dio miedo en la noche. O sea, yo llegué a decirle a mi abuelo en la madrugada, por favor, abuelo, no me molestes, por favor, te amo, descansa, vete tranquilo. Y fue algo muy fuerte. Aparte, esa es una idea súper cultural que tenemos, ¿no? El de que nuestros seres queridos van a ir a visitarnos y en las noches ya no sabemos si el espíritu que está en la esquina de nuestro cuarto es malo, es bueno, es nuestro tío o qué rollo.
¿Tú, Dani? Bueno, yo les voy a platicar un poquito de mi experiencia con la muerte. Un día yo estaba hablando, mi abuelita se murió, ¿no? Y yo no lloraba, yo solamente agradecía el haberla conocido, se los juro. Y yo decía, gracias porque ella fue mi abuelita. Y nada más se voltea mi papá y dice, eres un monstruo, ¿por qué no estás llorando? Y yo fue como, qué raro. O sea, así tiene que ser. Tienes que llorar cuando alguien se muere porque es algo malo. Y fíjense cómo es la vida de los niños. Bueno, no estaba tan chiquita, tenía 16 años. Yo solamente podía pensar en que agradecía profundamente haber tenido a ella como abuelita. Entonces así experimenté la muerte, ya saben, agradeciendo. Wow, me encanta que siempre tenemos puntos de vista tan diferentes. Pero para continuar con esta plática, tenemos a una invitadaza experta en el tema, una mujer muy inteligente. Ella es tanatóloga, teóloga. Muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Ella es Guille Elizondo. Muchas gracias Kenny, Fer, Dani, gracias por invitarme. Aquí feliz con ustedes. Pues a ver, ahora sí que si puedo solucionar la duda, maravilloso, y si no, entre las 4 lo sacaremos, ¿no? Perfecto. Sí, cuéntanos un poquito de ti, Guille. Cuéntanos qué eres, a qué te dedicas. Bueno, fíjate que yo primero estudié Ciencias de la Comunicación, después Yeah. estudié Teología y después estudié Tanatología. Y ahorita estoy haciendo un máster de problemas cognitivos y de neuropsicología. Entonces, pero mi fascinación es el tema de la muerte. Hoy por hoy investigo sobre antropología de la muerte y escribo a cabo, ¿no? Escribo sobre ello y bueno, pues me dedico al acompañamiento de las personas que están cercanas a la muerte. Cercanas a la muerte, ya sea por muerte de ellas o por muerte de algún familiar, ¿no? Es lo que hace la tanatología, acompañar a estas personas que han tenido algún tipo de pérdida. Hoy también acompañamos otro tipo de pérdidas, pero generalmente es por la muerte. Eso es lo que quiere decir tánatos, muerte, y logía, pues el estudio de, ¿no? Entonces aquí estoy muy contenta, chicas, y yo creo que es un tema apasionante, porque aparte es algo que absolutamente todos vamos a vivir, no importa cuán diferentes seamos. Escuché su podcast anterior, o no sé, al de hace unos días, que hablaban de la diferencia de las generaciones, ¿no? Y si hay algo que nos une a todas las generaciones, X, Y, Z, y nos une a todos los géneros, hombres, mujeres, transexuales, cualquiera que sea tu preferencia, y nos une a todos los seres vivos, es la muerte. Por eso es algo tan, tan apasionante. A mí me impacta mucho. Hace poquito murió un amigo de cáncer y yo veo cómo la familia evolucionó en la manera en la que veían como algo que iba a ser inevitable, ¿no? Cuando empezó a empeorar. Y a mí me causaba mucha curiosidad. ¿Qué le puedes decir a una persona que va a perder a su hijo, ¿no? O sea, ¿qué palabras puedes decirle tú para ayudar a que este proceso inevitable sea menos doloroso? Fíjate que muchas veces cuando no sabemos qué contestar, a veces con el único sentido de acompañar a las personas es más que suficiente, ¿no? Porque a veces la regamos, a veces terminamos diciendo cosas que son completamente absurdas. Alguien que está pasando por un dolor como el que dices, lo peor que puede escuchar es que le digas que todo va a estar bien, porque sabe perfectamente bien que no va a estar bien, ¿no? Wow, qué fuerte, No le puedes decir que no llore porque es inevitable, ¿no? No le puedes decir que es la voluntad de Dios porque entonces se le puede voltear la fe si es que la tiene, ¿no? Y no le puedes decir que es responsabilidad de nadie. Al final, toda la gente se muere y únicamente nos morimos de 3 formas: o por accidente, o por edad, o sea, por viejitos, o por enfermedad. Y en este caso el cáncer, pues es una enfermedad, ¿no? Entonces, creo que muchas veces vale la pena mejor guardar silencio y acompañar a las personas. Oye, Guille, pero ¿y el suicidio? El suicidio está catalogado dentro de las enfermedades. Órale. Dentro de las enfermedades porque es un desorden mental, ¿ok? Una profunda depresión en donde ven un hoyo negro y no ven ninguna salida, ¿no? Okay. Pero lo que hemos aprendido, los suicidólogos, he tomado algunos cursos de suicidología, y lo que dicen los expertos es que las personas no quieren acabar con la vida. Lo que quieren acabar es con el dolor. Entonces, lo que tenemos que ayudar las personas que estamos alrededor es a tratar de sopesar o de ayudar en ese proceso de duelo, que es lo que hace la tanatología,
¿no? Sacar del dolor a las personas, porque ninguna persona quiere salir de la vida porque no le guste. Lo que no quiere es lo que está viviendo, ¿no? Totalmente. Hace rato mencionábamos el tema del miedo. ¿De dónde proviene? Fíjate que el ser humano siempre ha tenido una búsqueda científica como espiritual, ¿no? En esta búsqueda espiritual, se preocupa por todas estas cosas que no tienen como razones. En este caso, por ejemplo, la muerte. Y entonces empieza a entrar en reflexiones. Al principio nace el mito, después del mito, el mito evoluciona con el pensamiento filosófico y se van sacando como diferentes hipótesis, teorías sobre lo que sería la muerte. Y una de las principales que ha hecho que al ser humano le dé miedo son los mitos venidos de Babilonia, de Mesopotamia, que hereda, por ejemplo, el Génesis, ¿no? de las religiones abrámicas, que es nuestra cultura occidental, en donde se cataloga la muerte como un castigo. Entonces, de entrada, cuando tú entiendes que la muerte es un castigo, lo primero que haces es buscar tu falta. Hace ratito que Fer preguntaba sobre una mamá, ¿no? Que su hijo está enfermo. Lo primero que voltea a ver es a ella misma, porque piensa que esto es un castigo, ¿no? Cuando es completamente normal que sus hijos mueran. Sabemos, no es esperado que los hijos mueran antes que los padres, ¿no? Pero los tiempos, pues, son muy complicados para saberlos. Pero este miedo viene a ser por eso, por los mitos, porque vienen todas estas explicaciones del mal. Entonces, si tú catalogas la muerte como si fuera un mal para los seres humanos y es dado como un castigo, porque antes se tenía el pensamiento en esos mitos de que teníamos vida eterna. Entonces, al tener vida eterna y entrar en esta mortalidad, se entiende como un castigo. De hecho, no me acuerdo si lo platicábamos alguna vez, que las personas, por ejemplo, se empezaron a vestir de negro, ¿ok? No me acuerdo si fue en Irlanda, pero en algún lugar europeo, se empezaron a vestir de negro para no ser vistas por la muerte, porque pensaban que cuando alguien se muere, viene la muerte por esa persona y entonces toda la gente que está expuesta puede ser también llevada por ella. Entonces, generalmente puede ser que ese sea el miedo. Y sobre todo, como tú acabas de decir hace ratito, se convierte en cultural. Porque al nuestros abuelos tener este miedito, ¿qué es lo que hacen? Pues no te llevan a ti como hijo a los velorios, no quieren hablar del tema, se esconden las fotos de los muertos y vienen a pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces se va ocultando y no se quiere hablar del tema. Y yo voy a ser muy honesta, y es algo que yo hablaba con Dani. Por ejemplo, la religión te dice que después de la muerte vas a tener otra vida, ¿no? Y en algunos puntos pienso, o sea, por ejemplo, cuando se me murió mi abuelo, decía como, igual y eso es algo que nos dijeron solamente para sentir paz, para que no nos dé miedo, algo que se inventó para que los seres humanos tomaran algo natural e inevitable como algo, pues sí, sin miedo, literal, que nos quitara la angustia. Y siento feo decirlo, pero pues obviamente son pensamientos que pasan por mi mente, ¿no? No, pero no tendrías por qué sentirlo feo. Al final, todas las respuestas que alguien te dé de la muerte son para consolarte. No importa si son religiosas o si son filosóficas o si son psicológicas. Al final, todas estas respuestas que intentan dar los autores, los especialistas, los investigadores, lo único que quieren hacer es brindarle un consuelo a esa curiosidad innata Exacto. que tiene el hombre, ¿no? Y cada quien va a hablar desde su propia cultura. Claro, por ejemplo, Sí. yo sí fielmente creo, pues todos los humanos evolucionamos de una manera diferente. Y sí siento que morirnos es como pasar al otro nivel. Aquí tenemos como algo karmático que cumplir, una misión, ¿no? También esta parte de la familia, de tu mamá, tu papá, tus hermanos, que sean tus maestros en esta vida, que tú los escogiste para cumplir ciertas cosas que necesitabas aprender. Y cuando te mueres, yo creo fielmente que pasas al otro nivel, que pasas a la otra vida, que cumpliste aquí ya tus cosas y subes a la siguiente parte que es todavía mejor. Y no creo que sea un consuelo. Creo que
así es mi mente. O sea, como que es muy positiva. Claro, claro. Justo. Pero ¿sabes qué, Dani? Ahorita que lo pregunté, justo siento que eran cosas que me surgen desde chiquita, las dudas como de Dios, y que, por ejemplo, en México específicamente somos muy católicos, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando le hacía estas preguntas a mi mamá se enojaba. O sea, yo no decidí ser católica. Mis papás me impusieron, me metieron a la primera comunión, me bautizaron y me dijeron, tú vas a creer en Dios. Entonces, a la fecha, a mis 24 años, digo que igual y tengo dudas acerca de si vamos a ir al paraíso y siento raro, ¿no? O sea, como que decirlo en voz alta es raro porque justo creces con esta educación cultural y religiosa que te estipularon tus papás desde que naciste. Oye, Fer, pero fíjate, es súper interesante. ¿Por qué te da miedo dudarlo? Ay, no sé. Ah, caray, porque entonces Está a lo mejor cañón. estás creyendo que alguien puede llegar a juzgarlo, ¿no? Eso Sí, es lo que justo. nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Y te voy a decir una cosa, como madre de familia que soy, creo que todos los padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos lo que creemos, ¿no? Ujú. Cuando están chiquitos, igual que les enseñaste a comer con cubiertos en lugar de con las manos, ¿no? En México enseñamos a comer con cubiertos en lugar de con palitos. Entonces, de igual manera, tú le vas a enseñar a tus hijos lo que tú crees. Y cuando tus hijos te empiezan a hacer preguntas, es momento de ponerte estudiado, de poner a investigar, porque si no, efectivamente terminamos regañando, porque tampoco tenemos las respuestas, ¿no? Hace poquito di un curso de religiones y las primeras asistentes eran madre e hija. Y era por esta diferencia cultural que tienen y que al final las dos tienen todas estas interrogantes, ¿no? Pero me gustaría que tú solita te invitaras y te hicieras la pregunta de ¿y por qué me da miedo dudarlo? Quiere decir que a lo mejor muy en mi interior o muy en mi inconsciente sí creo que exista algo. Y como dice Dani, Sí. puede ser otra dimensión, ¿no? Podría Sí, ser el sí, cielo, sí. es otra dimensión, podría ser el bardo, podría ser la otra vida, podría ser reencarnación. En fin, Sí. como les digo, el ser humano siempre ha querido dar N cantidad de respuestas y cada uno Sí. va a hablar desde su realidad, desde su geografía y desde su tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener una riqueza enorme, una pluralidad enorme de ideas para poder elegir cuál es la que más se Totalmente. adapta a lo que somos, como dice Dani, ¿no? A mí me pasó todo lo contrario. O sea, mis papás nunca me bautizaron en nada, solo me enseñaron como la Biblia, el tipo de religiones, y me dijeron, tú vas a decidir y tú vas a escoger a dónde te va a llevar tu Un espiritualidad. aplauso para los papás de Kenny. Ya sé, en algunas cosas muy conservadoras y en otras Ay, ya sé, bien papás del random. futuro. Pero aún así me genera muchísima inquietud porque nada me convence. O sea, no sé si me voy a ir al paraíso, al cielo, al infierno, a reencarnar. O sea, tantas cosas y ninguna es como, sí, 100%, yo creo en eso. No, no sé. Bueno, si le preguntaras a un ateo, te diría que no. A nada, nada. O sea, no estoy hablando de un antirreligioso, ¿no? Porque hay ateos que son antirreligiosos, que están en contra de las posturas religiosas. Pero hay ateos que verdaderamente son sin Dios. No conciben la idea de Dios. Por eso es la diferencia entre agnóstico, gnóstico, ateo y teísta, ¿no? Ah, no, yo sí me considero agnóstica porque creo en un ser superior, en un Dios, pero justo no entiendo esta forma. A ver, te voy a preguntar para mi yo de mamá, o sea, yo de madre, ¿cómo puedo enseñarle a mis hijos este tema de la muerte sin mezclar religiones? Bueno, mira, me atrevería yo, si nos queremos salir de las religiones, porque te digo, cada quien daría su cultura, pero cuando me ha tocado trabajar con personas que están enfermos terminales o personas que ya murieron y me toca trabajar con sus hijos y son familias que no son religiosas, lo que sugiero siempre es hablarles a tus hijos igual que como les hablas de la vida, idéntico. El día que te pregunten, mamá, ¿cómo se hacen los niños? ¿No? Y les vas a explicar perfectamente bien cómo se lleva a cabo una concepción y una relación sexual, igualito les puedes explicar y la vida se acaba con la muerte. Y te puedes morir o de enfermedad o de accidente o ¿qué dije la otra? Enfermedad, accidente o por edad, ¿no? De viejito. De manera natural por viejito y ahí se acaba todo y punto. Y seguramente si tú lo acostumbras a platicar de estas cosas, nunca te va a preguntar si hay algo después de la muerte, ¿no? Él Si solito te lo lo va a llega a descubrir, preguntar, lo que le puedes hacer es contestarle, la verdad, no sé, porque no me he muerto. Algo que yo Y contestaría. punto. Nunca Así de sabré. sencillo, así de fácil, ¿no? Yo creo que
Igual que hablar de la vida, hablar de la muerte. Oye, y se me hace súper interesante eso porque la parte de educar a la gente en esos aspectos contribuiría muchísimo en la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me encanta el tema de los budistas. Bueno, la cultura budista, el hinduista, que ellos toman la muerte como un camino hacia otra vida para sanar su karma. Y, por ejemplo, ven este recorrido como parte de una iluminación, como más o menos lo que yo estaba pensando. Yo estoy muy seriamente pensando ser budista, solamente que no me gusta mucho esa parte de que no pueden matar nada. O sea, una amiga, rápido paréntesis. Tú eres una killer. Órale, la asesina. No. Asesina. Pero ahí les va, me impactó muchísimo. Tengo una amiga que es budista y se fue a la India a vivir y su mejor amiga se infectó toda la pierna y se la estaban comiendo las hormiguitas y no le pudieron amputar la pierna porque amputarle la pierna era matar Sí. a las hormigas. Sí, eso sí Entonces, sabía. ese tipo Está de cañón. cosas se me hacen bien extremas. Muy extremas, ¿no? Pero no también puede haber un balance en el que, pues de todo, ¿no? Claro. Si quieres ser budista, pero no extremo. No, y... Un budista creo que- asesino de hormigas. Ujú. Creo que no necesito ser de una religión, simplemente yo creo lo que yo creo. Pero cuéntanos un poquito de estos contrastes, estos rituales de muerte. Por ejemplo, el funeral aquí en México, esa locura que te entierran en un cajón y ahí te pudres, ¿no? O- No, por ejemplo, en Estados Unidos que hacen como una fiesta y hay comida y es como una reunión súper extraña. No, Bueno. y en la India, que es el río, que los avientan al río, todo eso a mí me encantaría saber esta parte de los diferentes rituales en cada religión sobre la muerte. Claro que sí. Fíjate, antes de lo que estabas diciendo de los budistas, en todas las religiones hay extremistas, Claro. ¿no? En todas, hasta en los budistas, ¿no? Fíjate que los budistas, ahorita que estás hablando de la muerte, por ejemplo, los verdaderos budistas, los extremistas, lo que hacen con el cuerpo es lo amarran en posición fetal y lo dejan a la intemperie para que se lo coman los pájaros. Te gustaría más que en un cajón, ¿no? Porque Ay, eso es regresar a la naturaleza. En un arbolito, que me planten como No, árbol. pero de todos yo modos no- nos no comen podría. nos comen los gusanos a nosotros de todos modos, ¿no? Pues aquí sería O sea, cosa de se pensar dejan a el quién cuerpo. quieres alimentar, si a los gusanos o a los pájaros, ¿no? Al final es regresar Ay, a la qué fuerte. naturaleza. Voy a pensar, ¿quién quiero que me coma cuando me muera? Pero retomamos eso de lo cultural, ¿no? O sea, yo creo que aquí en México sí sería muy raro de que expusiéramos a los muertos ahí a la intemperie. Claro, y aparte te voy a decir una cosa, lo que tienen que hacer, Contaminación. no, y te voy a decir una cosa, lo que tienen que hacer todas las religiones y todos estos extremistas, se tienen que adaptar a las leyes de salubridad Exacto. del lugar en donde viven. Aquí en México eso no está permitido, entonces no lo pueden hacer. Por ejemplo, los judíos lo que deberían de hacer es, o sea, se tienen que enterrar en unas cajas o muy delgadititas, o sea, o lo ideal es que vayan cuerpo directo a la tierra, ¿ok? Para que se deshaga el cuerpo lo más pronto posible. Pero en México, por ejemplo, no está permitido, ¿ok? Entonces, dicen las malas lenguas, no lo sé, pero dicen muchos que en los cementerios judíos no dejan pasar a otras personas y dicen que presentan, que por ejemplo cuando se murió un judío muy importante, ya iba a decir el nombre, pero mejor no, dice, fue televisado todo su sepelio y todo, y entonces dicen que pasaron su cajita donde él venía, una caja con todas las leyes de salubridad mexicanas, pero dicen que a la hora que la pasaron encima del hoyo, tenía un doble fondo y que entonces, clic, cayó el cuerpo y luego volvieron a pasar la cajita, ¿no? Porque dicen que para ellos es súper importante que pueda acabarse de esa manera. Los budistas, por ejemplo, Dani, los budistas, esta parte que te decía, pero por ejemplo, también es muy chistoso cuando se habla de cómo deja el cuerpo, cómo deja el alma el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hinduistas dicen que es de la parte de arriba de la cabeza. Lo que, no sé si han oído de la mollera. Sí, Okay. claro. Que a los bebés se les cierra la mollera. Yo ya le pregunté a los doctores y dicen que la mollera no se vuelve a abrir nunca, ¿ok? Pero los hinduistas llaman al maestro para que venga, ¿ok? Al astrológico y vea si efectivamente de ahí salió el alma. En México, la tradición popular
dice que el alma sale por los pies, que por eso cuando vas en la carretera o en un coche y hubo un accidente, generalmente te encuentras un zapato. Y dice, ¿no? Entonces, es una cuestión cultural, ¿ok? Entonces, hay N cantidad de cosas que rodean la muerte. Por ejemplo, los enfermos terminales, ¿no? Un enfermo budista, el otro día tenía yo una discusión sobre las drogas, ¿no? Sobre todo la marihuana, la morfina, todas estas drogas. Porque hay personas que dicen que desdoblan la conciencia y que esto lo hacen los antepasados y los más picudos y no sé qué. Pues déjenme decirles que hinduistas y budistas, que son de los más antiguos meditadores, ok, y todo esto, al revés, no las permiten. Es increíble en los hospitales porque los médicos quisieran calmarles el dolor y ellos no quieren porque saben que ensombrecen la conciencia, que te dejan estúpido o que te nublan la conciencia. Y como se cree en la reencarnación, necesitan 14 días en el bardo con una lucidez para poder saber por dónde es el camino y no se vayan a equivocar. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, eso es algo súper interesante. Entonces, no dejan que nada les nuble la conciencia, ¿no? Y así nos vamos a ir encontrando religión con religión, personajes y personajes por todos lados, que hay miles de cosas alrededor de la muerte, ¿no? Miles de cosas. Oye, y ese río que echan los cuerpos y que es como un río de sangre en la India, ¿no? No es un río, es el río más contaminado del mundo, si no mal me equivoco. Sí, exacto. Y en este río son depositados los cuerpos que se cree que tuvieron una buena espiritualidad. Exacto. Que fueron grandes en conciencia, ¿no? Grandes en conciencia, entonces pueden ser adultos o pueden ser niños que se piense que nunca hayan pecado. Pero igualmente se me hizo súper interesante porque también ahí la gente se baña. Sí, claro. Entonces, es ahí, imagínate bañarte en un lugar bañarte en un cementerio. Está cañón la cultura, ¿no? No tiran a todos los cuerpos, por lo que te digo. Únicamente pueden ser aquellos cuerpos que se piense que llevaron una vida espiritual profunda, ¿ok? O alta de conciencia, o niños, por ejemplo, inocentes. Lo que sí hacen es cremarlos y las cenizas muchas veces son las que se tiran al río. Súper interesante todo lo que rodea a la muerte y todo lo que las personas hacen. Por ejemplo, Egipto, ¿no? En Egipto la cultura es de la muerte. La gente desde siempre, y así se hizo toda su religión, fue cultivarse y prepararse para la muerte. Por eso las momificaciones, por eso no los enterraban, pero los embalsamaban y por eso los ponían en sus sarcófagos con sus joyas, con su perro, con sus cosas, porque se pensaba que la vida no era esta, sino la que venía después de la muerte. Ay, pero si el perro estaba vivo, ¿lo mataban? Fíjate que había quienes lo metían vivo y a veces quienes los metían muertos. Generalmente vivos para que lo acompañe y también lo lleve en el camino. Fíjense que hay un libro que se llama El Libro de los Muertos. Es un libro antiquísimo y es un libro que utilizan, la bibliografía, por así decirlo, las fuentes son escritos egipcios, pero este libro es generalmente budista. Y en este libro es un libro que está escrito para los muertos, no para los vivos. ¿Ok? O sea, tú dices, ¿cómo es posible si los muertos no leen, no? Bueno, tú no sabemos. Alguien está moribundo, tú le lees eso, ¿ok? Y los 14 días, que son los que se pasan durante el bardo, tú también se los vas leyendo. Y en este libro habla de cómo es la disolución de acuerdo a los 4 elementos, ¿no? La disolución de la tierra, que pierdes el calor, ¿ok? La disolución del agua, entonces pierdes control de esfínteres, así todas, hasta la última, que es la del aire, en donde tienes 3 grandes respiros y una última profunda exhalación. Y es cuando clínicamente decimos que la persona está muerta, ¿no? Wow. Ay, no, es padrísimo. ¿Qué les puedo decir? Me quiero morir. Ay, no, Dani. Y por ejemplo, todo esto que nos cuentas,
se mantuvo desde hace muchos años hasta la actualidad? O, por ejemplo, ¿qué hace ahorita Egipto con alguien que muere? Fíjate que dependiendo, igual que hablamos de la parte cultural, depende de qué tan, no sabría ahorita la palabra, pero de qué tan profundo vivan esta parte cultural. Las personas modernas no lo viven de esta manera. Es como en México, hace ratito decías que como había lugares en donde les daban de comer y no sé qué, ¿no? En un sepelio, en un funeral. Pues en México es igual, pero en los pueblos. Nada más que a ustedes son niñas de ciudad y Yo no sí les lo ha he tocado visto. verlo. ¿Sí lo has visto? Niña A de ver, pueblo. cuéntanos. Sí, soy de pueblo, ¿y qué? Pues una vez fui al ranchito de mi abuelito y se me hizo muy curioso porque nos tocó un velorio, o sea, así de que alguien se murió y fuimos y ya llegando nos dieron mole delicioso, chelas, de hecho parecía una reunión familiar, nunca vi al muerto, o sea, sí se sentía el ambiente triste, pero no sé, fue muy curioso. También tendría que ver con el número de día en el que acudiste, ¿no? Porque, por ejemplo, en los pueblos se hace el novenario que durante 9 días se reza el rosario y se les da de comer a todos, ¿no? Tú preparas los tamales o el mole o lo que sea para la gente que vino a rezar. Y los primeros 3 días sí tienen ahí el cuerpo, pero ya en el cuarto no, porque es insalubre, ¿me explico? Y a lo mejor cuando fuiste a las ceremonias de tu amigo, fue seguramente en una de estas casas como Galloso o como estos lugares, y entonces te tocó el cuerpo presente, ¿no? Que es la velación del cuerpo presente o la misa, etcétera. Oigan, y ya no me acordaba, pero yo también soy de pueblo. Entonces, arriba Colima. Arriba Colima. Y entonces, justamente, yo también fui a un funeral de un amiguito que era casi mi hermano, el mejor amigo de Mariano. Y en su funeral hubo banda. Tocaron la banda. O sea, tocó la banda, la tambora. Y fue una fiesta. Fue una fiesta y nos fuimos al restaurante de mi tía y todos comimos y era como celebrar la vida. Y qué raro que no me acordaba de ese funeral, pero sí, era una fiesta. Exacto, era una fiesta. Lo que pasa es que con las religiones, ¿no? Y con todas estas ceremonias, se van adaptando al lugar al que llegan, ¿me explico? Entonces, respondiendo a lo que decía Fer, por ejemplo, en Egipto, seguramente en las partes no urbanas deben de seguir llevando los cultos igual que sus antepasados, pero ya en la parte de la ciudad, en la parte más citadina, ya vienen permeados o ya tienen la influencia de otras culturas que han llegado, ¿no? Y eso es lo que va pasando. Si nosotros lo vemos en una película, a lo mejor decimos, ay, qué feo están pintando México, ¿no? ¿Cómo ponen ese velorio tan feo? O ay, qué chistoso. Y nosotros no lo vivimos así. Es algo que, por ejemplo, confronta mucho a las culturas extranjeras. El culto que nosotros tenemos para la muerte, ¿no? El Día de Muertos, ¿ok? Cómo nos vestimos de catrinas y hacemos bromas y hacemos chiste de todo lo que es la calaca, ¿no? El altar, muy importante. El altar, ¿no? O sea, toda esta cuestión cultural que deberían un día de hacer un podcast de todo lo que son las tradiciones culturales, niñas. Sí. Porque también está padrísimo. Y yo creo que hay mucha gente que no sabe realmente la riqueza que tiene o la ve y no sabe ni de lo que es, ¿no? Claro. Me acuerdo de chiquita cuando ponían un altar de muertos, me tomaba muy en serio no probar la comida o sea, el respeto que tenemos. Yo me la tragaba tocarlo. Güey, ya si no yo me la respeto. tragaba, no dormía porque sentía que me iban a jalar los pies y que me iban a asustar y que me iban a matar en la noche. O sea, como que sí tenía yo mucho el sentimiento de respeto que me inculcaron ante las ofrendas. Y es algo que a la fecha, o sea, te juro, no me atrevo a tocar. No me atrevo a tocar algo que esté en una ofrenda, menos a comérmelo. Niñas, están ustedes respondiendo a la primera pregunta que me hicieron. ¿De dónde viene ese miedo de la muerte? ¿No? Y viene de esta cultura, de no toques porque es para el tío Pepe, ¿no? Y no le hagas porque quién sabe qué. Y no se te ocurra dudar de Dios. ¡Ay! No, sí, justo. Oye, y rápido, en el Vistermo, en mi escuela, hacían altares, ¿no? Y cada una de las amiguitas ponía a su abuelita y bla, bla. Y una ponía, ¿a qué abuela le gustan los Skittles? Pues a esa abuela. Entonces yo
querías uno. No, al día siguiente. Ay, Daniela, de verdad. Me no mandaron puede al ser. psicólogo. Al ¿Neta? psicólogo porque me había tragoneado lo de la ofrenda. Pero ¿a qué abuela le gustan los esquiros? Que más bien, No, ¿qué niña bueno, se traga la ¿qué de la niña ofrenda de mandó? otra Güey, la abuela? excusa perfecta, No, güey. bueno, eso no tiene absolutamente nada de malo. Un niño se va a comer la comida que tiene enfrente. ¿no? Yo te hubiera mandado al me- psicólogo también. No me bajaban de irrespetuosa. Oye, pero de- ¿cuántos años tenías? Así de que 20. ¿Cuántos años No, tenías? tenía como 8. Pero de verdad yo los veía, imagínense, es una tortura ver en papel maché delicioso todos los Skittles ahí que el azucarita se güey. estaba como derritiendo. Eres un caso, güey. Maestra, voy al baño. Obviamente llegué con aquí azúcar, los dientes llenos de colores. Pero imagínense, ¿quién estuvo ahí en el peor error? La maestra que te regañó. Claro. O sea, tiene que tener idea de qué edad son los niños. ¿Estás de acuerdo? Y Más de bien qué edad hacerte son los entender en niños vez y de qué son las regañarte. cosas que hacen, ¿no? Ujú. O sea, hasta te hubiera claro. dicho, dame uno. ¿no? Tráeme Sí, uno. pero no, imagínense lo que hace psicológicamente, que me llevaron al psicólogo y yo me sentía súper mal. Y ahorita odio con todo mi ser lo que era mi dulce favorito, que son los Skittles. Y yo no ¿Los sabía. odiaste? Sí, como que fue algo que dije. Que saben no a sé, me muerte. llevó a eso, ya sabes. Saben la muerte. Me van a venir a jalar las patas. Regresando al tema de la tanatología, que también se me hace súper interesante, o sea, quisiera entender un poquito más cuál es el proceso. Por ejemplo, cuando llegas por primera vez con una familia, ¿cómo es el proceso que hay para prepararlos? O no sé cómo se diga. Bueno, el primer paso es la entrevista, ¿no? La entrevista, hola, ¿cómo están? Soy Guille Elizondo, ¿no? Me mandaron llamar, ¿en qué les puedo servir? ¿No? ¿O qué esperan de mí? Siempre hago primero esa pregunta, ¿no? Porque muchas veces cuando hay un enfermo terminal, por ejemplo, me hablan los familiares y ese enfermo lo que menos quiere es verme, ¿no? No quiere desperdiciar sus últimos minutos con una señora que no conoce, Claro. ¿no? Entonces, haces esta Porque, entrevista. claro, tú también hablas con la persona, ¿no? Cuando se le Hablas con enfermo, la familia claro. Y obviamente también Sí, con el enfermo. cuando se trata de un enfermo terminal, sí, pero siempre respetando esa línea delgadita de lo que ellos quieran, ¿no? Lo que ellos realmente necesiten. Entonces, en esta entrevista haces una especie como de diagnóstico, ¿no? Más o menos ves qué es lo que necesitan, ves si necesitas fungir como mediadora entre hermanos, entre la persona que va a morir. Con la persona que va a morir, bueno, pues te acercas a esa persona a ver si necesita algo que no le esté dejando morir en paz, ¿no? A lo mejor tiene algún pendiente, a lo mejor tiene algún secreto, a lo mejor, en fin, es como acompañarlos en todas estas cosas y bueno, tenemos toda una serie de herramientas que vamos aplicando, pero no precisamente psicológicas, eso ya tendría que verse después cuando se trata de un duelo complicado, ¿no? Por ejemplo, alguien que se le murió a alguien hace 10 años y sigue en duelo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver ya con otro tipo de herramientas, pero generalmente es eso, te acercas Oye, y es lo Guille, que quieran. Dime. entonces ellos te revelan así sus últimos secretos antes de morir. Ay, Pues, no, o sea, fíjate que bien sí. chismes yo. Sí, Cuéntanos me ha dónde está el Chismosa. tesoro. A ver, cuéntanos los ultra secretos. No, sí me ha tocado. O sea, obviamente no me refería a eso, sino como cosas que no se quieren llevar a la tumba y que necesitan sacarlo. Así de soy hombre. Y así, ¿ya sabes? No, te voy a decir, yo creo que es digo, no soy el sacerdote, ¿estás de acuerdo? Pero muchas veces estas personas lo que necesitan es compartirlo, compartir a lo mejor la responsabilidad. Entonces muchas veces sí te llegan a contar algo ahí medio complicado. Y tú pues lo que haces es decirle, bueno, ¿y cómo te sientes si te lo llevas a la tumba? ¿Qué te parece si lo hablas con tu hija? ¿O qué te parece si lo hablas con tu... ¿Quieres que yo abra la puerta? ¿Te da miedo empezar? Pues si quieres yo empiezo el tema y yo le digo que te pregunte. ¿Sí me explico? O sea, lo que haces es como mediar, ¿no? Si alguien le tiene que pedir perdón a otra persona y a lo mejor no sabe porque tiene un ego muy grande, entonces yo le pido permiso para hablar con esa persona, decirle que le quiere pedir perdón y a lo mejor ya nada más se piden perdón con los ojos, ¿me explico? Y ya no se necesitan ciertas palabras, pero el chiste es lograr esa paz, ¿no? Llegar a esa paz para poder tener una muerte digna. Oigan, y yo les quiero preguntar a todas, Guille, a ti primero, ¿cómo te gustaría tu funeral? Yo lo tengo
Ay, qué planeado. fuerte. No, es súper bueno. Por ejemplo, yo tengo súper consciente, bueno, tengo muy visualizado cómo quiero morir, porque así como quiero vivir y escojo cómo vivir, también quiero escoger cómo morir. Te voy a decir, cómo morir es muy complicado elegirlo. No, miren, yo les voy a Porque decir... puede ser que me atropelle un coche y yo no lo elegí. Pero sí te voy a decir cómo quiero morir. Ahorita que Ajá, está todo exacto. esto del COVID, ¿no? Ahorita que está todo esto del COVID, me dio insomnio hace unas noches. Yo tengo varios documentos en donde tengo cómo están mis cuentas, cuáles son los passwords, cuánto dinero tengo en un lado, cuánto tengo otro, ¿no? Cómo están todas esas cosas. Casi siempre que salgo de viaje se los doy a mi hija mayor. Pero esta vez que está lo del COVID, que soy adulto en riesgo, ¿cómo le llaman? Edad en riesgo o lo que quieras. Entonces, como que me preocupe más y lo puse en orden. ¿Me explicó? Así es como quiero morir. En orden. En paz, Okay. en orden, sin pendientes, habiéndole pedido perdón a quien le haya tenido que pedir perdón, ¿no? Habiendo, en mi caso es en estar en este camino de búsqueda de vivir en el valor, ¿no? O sea, en el valor me refiero no en el valor nada más de valiente, sino en el valor de convertirme en mejor persona. Entonces, si yo me muero en ese momento, no me importa si fue antes o después. Es más, si es antes, mejor, porque es como los artistas. Hay que retirarse cuando estás en el auge, ¿no? No cuando estás en deterioro. Entonces, hoy me siento preparada para morir, ¿eh? Hoy me gustaría morirme. No quiero. O sea, lo voy a cambiar. No me gustaría, pero, porque me encanta vivir. Pero si me muero, no me preocupa en lo más mínimo. Y mi velorio es, yo al revés de lo que estaban diciendo, mi caja tiene que estar cerrada, porque solamente mis hijos me pueden ver si necesitan afirmar que ahí estoy muerta. Pero si no, que toda la gente me recuerde así como estoy, ¿no? Dando clases, hablando, platicando, echando relajo, dormida, despierta o llorando, lo que quieras, pero viva. Que nadie se lleve el recuerdo muerta. Esa es una. Y dos, van a poner una canción. ¿Cuál? Una canción de, creo que es de The Killers, no me acuerdo si es. De J Balvin. No, una que se De llama, reggaetón. no hombre, es una que se llama I Did It All. Ok, buenísimo. ¿Okay? Esa es la que van a poner Ok. a todo volumen, I Did It All. Para que mis hijos digan, mira, mi mamá la vamos a extrañar, pero la Pero verdad se fue vivió. súper satisfecha, ¿no? Entonces ya, así es como yo quiero morir. Me encanta. O sea, estar preparado para la muerte es estar feliz con cómo has vivido. Exacto. Y es que es que además dicen por ahí, ¿no? Nadie sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Entonces, por lo menos, pues tranquilita de corazón, ¿no? Claro. Y ya. Ay, bueno, yo jamás había pensado en eso. O sea, solo de chiquitos cuando nos preguntábamos de que, oye, ¿y cómo te quieres morir? ¿Ahogado o quemado? Ay, y pues ya yo respondía que ahogada, porque quemada dolía mucho. Pero no, o sea, a mí me encantaría, a mí me encantaría morirme de viejita, dormidita. O tal vez en algo súper de acción. Dramática. Sí, totalmente. ¡Ovnis! Sí. Lo que sí tengo muy en claro es que no quiero que me encierren en un ataúd. O sea, no me imagino mi cuerpo en una caja para siempre. Como que yo soy una persona muy libre, entonces me gustaría que me cremaran y me aventaran por Sí, ahí. yo Y también. volar. Eso Totalmente. sí, yo no dije, yo también tendría que ser cremada y mis cenicitas, pues que las echen ahí en un arbolito, pero que tampoco la vayan a poner en ningún lado y vaya la gente a llorar o a echar flores y que paguen una renta porque mis cenizas estén ahí, olvídenlo. Ay, bueno. sí, no, qué horror. No, que me lancen en el Chapultepec. No, no es cierto, es broma. Digo, si se puede. Que vayan a Nueva París York, y me ¿no? lancen, me esparcen En en la Irlanda. Torre Eiffel. A ver tú, Fernanda, cuéntanos. A mí me gustaría justo que, pues obviamente ya lo dije, cenizas y que las avienten en algún lugar que signifique mucho para mí. O sea, yo creo que me falta demasiado por vivir y todavía no sabría qué lugar. Y sí, un lugar especial, o sea, no tiene que ser un lugar súper... Un lugar que signifique algo para toda mi familia. Con eso tengo, ¿sabes? Aunque sea un lugar sencillo y básico, con que tenga un lugar importante. Como no sé, Guapa. mi cama, en su cama, en su casa. No es cierto. No sé, algún sí. parque. Algo así. En un Oigan, y bosque, bueno, ¿no sé. me van a preguntar a mí cómo? Sí, Dani. Claro ¿cómo? que sí, Daniela. ¿Cómo? Sí, Dani, ¿cómo? Cuéntanos. No, pues yo siempre lo he visualizado viendo al mar.
Yo literalmente quiero que mis entrañitas se apaguen viendo al mar. Me gustaría, obviamente, morirme de viejita, no de enfermedad. Y si voy a tener una enfermedad, prefiero morirme antes de mi enfermedad terminal, obviamente. Porque como dice Guille, prefiero terminar en mi auge y no cuando me estoy deteriorando. Y me gustaría morirme al lado con la gente que amo y con mi perrito, mis perritos, mis mascotas. Y de verdad que cuando me muera quiero que festejen y sí quiero que me planten en un árbol o como mi mamá, la flor favorita de mi mamá, una orquídea, que me pongan en una orquídea. Yo sí te pondría reggaetón, Gor. Sí, te pondría- obviamente, a mí pónganme Bad Bunny. Pensaba que te había olvidado y bailaría así. No, pero no, la de yo perreo sola. De funeral. Yo perreo güey. sola. 100%. Ay, Guille, pues muchísimas gracias. La verdad es que fue un tema increíble. Nos quedamos todas con la semillita de seguir investigando. Y ojalá podamos hacer otro podcast contigo sobre las religiones más a fondo, ¿no? Y también sobre lo que estás estudiando ahorita, que también suena muy interesante. Claro que sí, con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Soy ratón de biblioteca. Ustedes que ya se cansan de la escuela y yo que voy por la tercera, cuarta. Cuéntanos dónde te No. puedan encontrar todas estas personas que ya les causaste muchísimo interés y quieren platicar Gracias. contigo. Tengo una página que se llama tanatologiaholística.com, otra que se llama saberser.com.mx y mi correo es guille@saberser.com.mx y en todos lados estoy como Guille Elizondo. Y aparte da clases. Estás cañona. La Wow, pueden neta, contratar para cursos. Hablas de una Sí. manera, Guille, tan bonita, tan interesante. Muchas gracias, y, Fer. bueno, se nota que eres una mujer culta, estudiada y que a todos nos gustaría escuchar. Wow, Guille, de verdad estuvo súper interesante. Se nota que sabes de lo que hablas. Y está muy cañón poder encontrar a alguien que sea apasionado por la muerte. Está cañón. Y también por la vida, ¿eh? Y también por la vida, que no se les olvide que también por la vida, ¿ok? Sí, obvio. Ay, pues muchas gracias. De verdad me encantó esta Gracias plática. a ustedes, Kenny, Fer, Dani, muchas gracias por todo. Un abrazote a todos. Yo soy Kenny Samantha y me pueden encontrar en todas mis redes como @Kenny Samantha. Qué hueva, güey. Siempre repito mi nombre 2 veces. Mejor di como yo, mira, yo soy @Feraltuzar. ¿Y ya? Pues sí. Pues sí. Estamos Para la igual, próxima. muy Para la básicas. próxima, Fred. Y a mí me pueden encontrar como @Dani Uribe Díaz. Esto fue Bósferos. Bye. Bósferos. Bye, gracias. Bósferos.